nuestro amigo Eduardo Vera. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Boris Méndez. Muy buenas noches a los amigos televidentes de SRC Media Latina sin por esa límites. fidelidad que tienen de estar todos los jueves de 7:30 en adelante para estar enterado de todo lo que está pasando en el municipio y en el país. Mira, Eduardo, hemos hecho prácticamente ya un culto acá con la curiosidad de la gente, ya entrando así rápidamente en materia. Hoy que entramos un poquito tarde, ya son 7:40 por ahí, estamos un poquito retrasados. Con la parte de los regidores. Prácticamente nos hemos abanderado en Santo Domingo Este TV que la gente conozca a los regidores, porque ha sido una dolencia histórica, porque la gente no sabe quiénes son los regidores, muchas veces ni la función que desempeñan. Ahora va a ser diferente porque es por voto preferencial, antes era por arrastre, creo, ¿verdad? Sí. Entonces, usted como secretario general de uno de los partidos, ¿verdad?, más influyentes, más conocidos, su partido en nuestro municipio, ¿lleva regidores, candidatos a regidores en esta ocasión? Sí, en esta ocasión llevamos un candidato a regidor, se llama Felidonio Rodríguez, es un joven muy talentoso, tiene también un programa de televisión. En Hilando Y, Fino, que está regidor. exacto, en el Hilando Fino, ahí está el idóneo, que es nuestro candidato a regidor para este cuatrenio que viene 24-28. Nosotros como PQDC actualmente no tenemos regidores en la sala capitular del municipio en este periodo. Tuvimos regidores en el periodo 2006 hasta el 2016, pero 10 años en el tuvimos. periodo pasado pues no tuvimos candidatura y entonces pues ahora en este periodo sí ya tenemos un candidato que está calando en la población. Pero un Es un candidato joven, ganable, realmente, a sinceridad. es un candidato que va a hacer su trabajo para ganar, porque una campaña no se va a competir, se va a ganar. Se va a ganar, Entonces, exactamente. Felidonio, nosotros entendemos que es un candidato ideal y como lo demanda nuestro municipio, porque es un joven que actualmente se dedica a hacer actividades sociales. Y entonces él está haciendo un trabajo en estos momentos sin ser candidato y sin ser regidor. Entonces yo entiendo que a partir de ahora nosotros entendemos que será un candidato ganable porque va a trabajar en la misma línea que lo está haciendo en estos momentos. Peridonio es un joven del sector de La Palma, de Okay. Herrera, un muchacho talentoso que se ha abierto camino y nosotros entendemos que tiene la sensibilidad humana para hacer un trabajo desde la sala capitular de nuestro ayuntamiento. Ya lo basado en su experiencia, que ya usted me comentó, tuvieron 10 años, un escaño, ¿verdad?, en la regiduría del municipio, tuvo el partido. ¿Cuál es la función principal de un regidor? Bueno, la función principal de un regidor es legislar y fiscalizar. La función de los regidores se parece mucho a la función de los diputados. Los diputados legislan para hacer leyes y también fiscalizan la ejecución del presupuesto del presidente. En el caso de los ediles, de los regidores, la función de ellos es crear normas para regular el funcionamiento del municipio, pero también tienen que ocultar el manejo de los fondos del ayuntamiento. O sea, los regidores son los que aprueban o desaprueban las ejecuciones presupuestarias del ayuntamiento. Son los responsables de aprobar el presupuesto del ayuntamiento. Y entonces también son los responsables de crear algunos arbitrios para que el ayuntamiento pueda aumentar los fondos para poder hacer los trabajos que requieren los ayuntamientos en favor de su población. Entonces,
una gran parte de los regidores podríamos definirla como, de una parte son legisladores municipales, porque son los que crean las normas del municipio. Y por otra parte podríamos decir que son los calificadores, porque ellos califican el trabajo de el alcalde y también de la empleomanía del ayuntamiento. O sea, realmente los regidores, muchas veces la gente no lo cree, pero son los responsables de que las inversiones presupuestadas en el presupuesto del ayuntamiento se ejecuten. Porque ellos al final de la jornada son los que tienen que aprobar la ejecución presupuestaria del ayuntamiento a final de año. O sea, cada año fiscal el síndico le entrega a la sala capitular su ejecución presupuestaria. Entonces esa ejecución presupuestaria tiene que estar acorde con lo que se presupuestó y lo que se ejecutó. Si hay diferencia, entonces el alcalde tiene que explicar por qué existen la discrepancia entre lo que se presupuestó y lo que se ejecutó. Entonces los regidores son precisamente los guardianes de que las cosas se hagan bien en los ayuntamientos. Pero no puede el alcalde, o sea, hacer una calle allí sin pasarlo primero por los regidores. No, o sea, el alcalde no puede ejecutar nada sin que antes eso pase por la sala capitular y se apruebe. Vamos a poner un ejemplo, entonces. Ahí tenemos el mercado de pintura. El ayuntamiento del municipio hizo ahí un pequeño desalojo, creó un techado para los vendedores y hizo el mercado de pintura. Para la ejecución de esa obra, primero hubo que hacer un balance con todos los regidores. O sea, los regidores tuvieron que aprobar la ejecución de esa obra. Lo primero que se hizo fue un levantamiento y ese levantamiento pues, fue aprobado por los regidores. Luego del levantamiento se hizo un presupuesto para ser ejecutada la obra y también ese presupuesto tuvo que ser aprobado por los regidores en una resolución. Es decir, que si las cosas quedan mal, también hay parte de culpa de los regidores. Bueno, claro que sí. Digo, lo que estamos diciendo es que el presupuesto lo aprueban los regidores y la ejecución entonces es la parte administrativa. Ahora, si se presupuesta una cantidad determinada y se considera que faltó para poder completar la obra, bueno, los regidores tienen que hacer un presupuesto complementario de la misma manera que hace el gobierno. Ahora mismo, si no mal no me equivoco, en el día de antes de ayer, o de ayer, el Senado acaba de aprobar el presupuesto complementario del gobierno para terminar la ejecución de su año fiscal. Entonces eso mismo pasa con el ayuntamiento cuando en una obra que se presupuestó una cantidad determinada y la obra se está ejecutando y está vamos a suponer, en 3/4 parte de su ejecución, pero los fondos se agotaron, entonces los regidores tienen de nuevo que aprobarle lo que completaría la ejecución de la obra al alcalde. El alcalde tiene que identificar cuáles son las fuentes de dónde va a salir ese dinero para entonces poder completar la obra. Que muchas veces también se endeudan los ayuntamientos, también cogen préstamos. Claro que sí, o sea, porque los ayuntamientos son entes jurídicos que tienen su autonomía para la ejecución de obras en el municipio. Entonces, en muchas ocasiones, los fondos que reciben los ayuntamientos son muy limitados. De ahí que en nuestro país muchas veces los ayuntamientos necesiten el concurso del gobierno central para poder ejecutar algunas obras, porque el presupuesto que tienen no les da muchas veces para ejecutar las obras, diríamos nosotros, de mayor envergadura y obras de infraestructura en los ayuntamientos. Entonces, ¿cuál es la situación muchas veces? Bueno, que en los ayuntamientos muchas veces no se crean las fuentes para que los ayuntamientos puedan recibir más recursos de la población y entonces esos recursos ser ejecutados en obras de bien a las comunidades a quien ellos les sirven. Bastante bien detallado y explicado. ¿Cómo usted juzgaría la gestión del actual alcalde del municipio? Bueno, te podría decir que desde el punto de vista visual. ¿Usted que vive aquí en el municipio? Claro que sí. Desde el punto de vista visual, podríamos decir que el alcalde ha hecho una gran obra porque ha tratado de los espacios públicos, tratar de rescatarlos. Ahora bien,
Lo que nosotros entendemos es que el rescate de los espacios públicos tienen que ir con una planificación de tu poder ubicar a la gente que está sacando de los espacios públicos, porque por mucho tiempo alguna de esa gente estuvieron eso como su medio de producción para su subsistencia. Entonces tú tienes que crearle a esta gente algún sitio donde ellos puedan desarrollar nuevamente sus actividades. Y tienes que buscarle mecanismos, diría yo, hasta buscarle fórmulas para que puedan hacer préstamos y cosas y se puedan instalar en otro sitio y puedan entonces comenzar a crear una clientela donde van, porque cuando tú estás en un lugar y de ese lugar te mueven a otro lugar, se supone que tú tienes que crear ahí unas condiciones y una clientela para tú poder entonces volver a tener los ingresos que tenían en el lugar de donde te están desalojando, porque posiblemente sea un espacio público. Los espacios públicos son de todo. No podemos privatizar los espacios públicos para una persona o una familia en particular, porque son espacios públicos, deben ser para todos. Claro. Pero sí el ayuntamiento tiene que hacerlo planificado, de tal manera que cada vez que tú muevas una cantidad de personas, porque tú entiendes, o porque están ocupando un espacio público, y ese espacio público deben desalojarlo para darle paso precisamente al uso de toda la población del municipio, porque de eso es que se trata, pero tú tienes que hacerlo bien planificado y crearle las condiciones donde tú lo lleves para que ellos realmente puedan seguir desarrollando sus actividades y poder seguir sacando el sustento, que es una de las cosas primordiales en un país como el de nosotros, que tenemos un desempleo un poquito elevado. Entonces, cuando tú tienes una serie de personas que por autosuficiencia se están ganando el pan de cada día, entonces tú tienes que, cuando tú lo mueves, tú tienes que crearle esas mismas condiciones para que él, en vez de salir por ahí a deambular, siga produciendo lo que él estaba produciendo en otro lugar y entonces no aumente el desempleo. Entonces uno de los principales fallos que usted le ve a este ayuntamiento es que, aunque ha tenido la buena intención de la recuperación de los espacios públicos, no ha creado los mecanismos para que esas personas reubicarlas en donde puedan seguir desarrollando sus actividades de manera digna. Claro, ese es uno de los, diríamos nosotros, de las fallas que ha tenido esta gestión del ayuntamiento en este periodo del 2000 hasta el 2000, del 2020 a 2024. También tendríamos que decir que se ha preocupado un poco también por algunos de los espacios como son los mercados para tratar de resolver situaciones, pero también en esa parte, pues, de acuerdo a las quejas de los mismos mercaderes, se ha quedado un poquito corto porque los cubículos que le ha preparado parece ser que no están dando diríamos nosotros, las tallas para lo que ellos realmente, su desenvolvimiento, lo que quiere decir que todo eso hay que tomarlo muy en cuenta porque tú estás tratando de crear condiciones para producir. Entonces, si tú tenías una persona que tenía un espacio, vamos a suponer, de 10 metros cuadrados, tú no le puedes ahora venir con 3 o 2 metros y medio. O sea, que eso también es algo que hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de la planificación que se está desarrollando, porque nosotros entendemos que sí, los mercados, nosotros tenemos que crear las condiciones en los mercados que cuando la gente vaya a comprar a un mercado, pues no se espante, porque precisamente el olor te recibe primero, pero no el olor de la fruta y de los vegetales que producen los mercados, sino el olor contrario. Entonces muchas veces lo que hace es que en vez de estimularte a que tú vayas realmente a comprar tu fruto fresco, tus frutos que vienen precisamente del campo y tú de una vez del campo pues lo llevas precisamente a tu despensa, entonces muchas veces lo que hace es que tú te devuelves, porque realmente tú dices, bueno, pero parece ser que no es lo que yo andaba buscando, y en vez posiblemente de yo buscar algo para alimentarme y mantener mi cuerpo rozagante, lo que posiblemente peque es una enfermedad. O sea que todo eso es importante y son las cosas que las autoridades, tanto del municipio como del país, tienen que pensar a la hora de ejecutar y planificar. Perfecto. Una preguntita en sentido ya en la misma línea política, ya que estamos en esa área, Eduardo. ¿Usted ha desempeñado alguna vez algún cargo público? Sí, claro. Yo en el año 85, cuando me gradué primero, yo estudié ingeniería agronómica.
Y entonces, exactamente. Entonces, inmediatamente salí de la UAS, estudié en la UAS en el 85. Me nombraron como administrador de los proyectos de riego del Alto Yaque del Norte en Santiago. O sea que a partir de ahí... Se lo pegado a la universidad, entonces yo fue pegado. Y me hicieron una labor, sí, como administrador. En realidad, en ese tiempo éramos verdaderos administradores porque administrábamos las tres partes que uno podría hablar de una empresa, porque administrábamos dinero, administrábamos materiales y administrábamos personal. Es diferente ahora. Ahora es diferente, sí, porque los administradores ahora simplemente se dedican a dar asesoría técnica, porque ya esa parte pasó en un proceso de reforma que se hizo en la reforma agraria, porque esos proyectos eran de reforma agraria. Se hizo una reforma y entonces ya los administradores en sí no son administradores ya como de hechos, porque ahora no administran recursos. No administran nada realmente. Sino que ahora lo que se dedican es a dar asesoría técnica y también asesoría administrativa. Pero en ese tiempo, pues nosotros administrábamos las tres cosas. Teníamos proyectos que en esos proyectos producíamos habichuela, maíz, sorgo, plátano, guineo. O sea, teníamos proyectos que prácticamente el banco nos hacía préstamo al proyecto y ese préstamo estaba firmado por nosotros para poder desembolsarlo. Y lo administrábamos nosotros directamente, los materiales que se usaban también. Y también administramos el personal, o sea, los productores que tenían los proyectos también nosotros lo administramos. Después, pues, pasé al Banco Agrícola, fui agente de desarrollo del Banco Agrícola y llegué hasta supervisor de crédito en el Banco Agrícola. Paso lógico, diríamos, ¿verdad? Exacto. Luego, entonces, pasé, diríamos nosotros, al gobierno central. Fui ayudante civil del presidente Hipólito Mejía en el 2000 hasta el 2004. En ese tiempo me mandaron a Israel a estudiar agropecuaria sostenible. Fuimos a Israel a hacer un diplomado sobre desarrollo agropecuario sostenible. Diríamos nosotros que poco aprovechable porque aprendimos mucho y vimos mucho de cómo Israel se ha desarrollado, pero no hemos tenido la gran oportunidad de desarrollar proyectos aquí. Luego, pues, en el gobierno de Leonel Fernández fuimos viceministro de Agricultura. ¿Pero usted ha aplicado en todos los gobiernos? Bueno, ¿qué te digo? Nosotros, pues, como partido, hemos tenido la oportunidad de participar en los tres gobiernos de los tres principales partidos que hemos tenido. En este gobierno, que es un gobierno que prácticamente, diría yo, es un gobierno Nobel en el sentido de que nosotros, diríamos nosotros, desde el inicio del desarrollo democrático en el país, hemos tenido tres partidos que han gobernado el país. Entonces, con esos tres partidos hemos participado. En el Partido Reformista también. Nosotros trabajamos en el Ministerio de Deporte como técnico del Departamento Juvenil de la Secretaría de Deporte, que en ese momento era Secretaría, hoy día es el Ministerio de Deporte. No, mi último empleo... Públicamente hablando. Sí, por ejemplo, actualmente trabajo en el Congreso. Soy asesor en la unidad de análisis de la Cámara de Diputados. O sea que actualmente estoy en un empleo público actualmente. Funcionario público. Actualmente porque aunque no es del gobierno central, pero es una institución pública. Claro, claro. Es el primer poder del Estado, el Congreso. Y ahí nosotros por lo menos podríamos decir que hemos trabajado en algunas leyes, por ejemplo en la ley 2023, que es la ley de régimen orgánico electoral, nos tocó trabajar bastante en esa ley. También hemos trabajado en la misma ley de partidos, hemos trabajado también en la ley de registro civil. O sea, hemos trabajado en unas cuantas leyes que son bastante importantes para el país. O sea, la ley de registro civil era una ley que databa de los años 40. Y esa ley se reformó precisamente en este periodo. ¿Quedó conforme usted con la reforma que se le hizo? Bueno, ¿qué te digo? Ha habido un gran avance en esa ley del registro civil. Un gran avance porque, para decirte solamente un caso,
Es la ley anterior, la ley 659, que era la ley anterior del registro civil. Esa ley establecía que cuando a ti se te moría un pariente, tú tenías 3 días para tú ir a declararlo a la oficialía civil. Entonces, imagínate tú, a los dolientes, tú le vas a decir que tienen que ir a declarar un muerto. Sí, que eso es lo primero que todavía el muerto tú lo tienes en la sala velándolo, y entonces tú tienes que estar embromando de que declarando un muerto. Bueno, esa ley ahora te ha dado un tiempo, te ha dado un mes para que tú realmente puedas realizar eso. Porque si tú no lo hacías, entonces te lo declaraban como una declaración tardía, un acta de función tardía, y eso muchas veces le creaba situaciones jurídicas a mucha gente a la hora de hacer lo que era sus reparticiones de bienes en lo que nosotros conocemos como exactamente, como una partición de herencia. Entonces muchas veces eso creaba situaciones. Pero esta ley le ha dado un chance también. Esta ley ha venido a ayudar también a los padres, porque los padres también tenían nada más 30 días para declarar un hijo y poder declararlo como hábil. Y resulta que algunas veces tú tenías padres que no podían hacerlo porque tenían situaciones, no estaban en su casa, estaban trabajando, estaban en algún sitio. Entonces eso también le creaba algunas situaciones. En los campos, por ejemplo, tenían que desplazarse de un campo a ir al pueblo a poder declarar el hijo. Entonces, por eso hoy en día nosotros vemos que todavía el registro civil tiene una grande cantidad de lagunas y mucha gente que tú ves una madre que tiene 4 hijos, ni está ella a declarar ni tampoco los hijos. Y ahora, por ejemplo, tú ves que el Ministerio de Educación en estos momentos ha tirado una resolución donde dice que se pueden inscribir los hijos sin acta de nacimiento en las escuelas. Algunos, diríamos nosotros, letrados, pues están atacando esa resolución porque ellos entienden que eso es una brecha para que inscriban a muchos niños extranjeros en nuestro país, y entonces prácticamente eso pues contribuiría a lo que mucha gente dice, que nos estamos poblando de extranjeros en el país sin control. Pero lo que quiero decir es que esta nueva ley de registro civil sale a defender todos esos puntos. Hay una serie de puntos que comienza a defenderlo. Otro de los puntos que defiende es el siguiente: tú sacabas un acta de nacimiento, la legalizabas, y ya a los 6 meses tú no podías hacer nada legalmente, porque cuando tú decías eso está vencido. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un acta de nacimiento se venza en el tiempo? Todo lo preguntamos. Entonces, esta ley te ha venido a decir que no, que un acta de nacimiento no se vence. No, ¿Cómo es posible? Yo sigo viendo nacido el mismo día. Un acta de función que tú sacabas para hacer tu repartición de herencia, si tú no actuabas con tiempo, también se te vencía. Entonces, como si los muertos se murieran varias veces. O sea que todas esas cosas que tal vez uno diría, bueno, son cosas baladíes, pero no son baladíes. Son cosas importantes, porque la gente lo hace a diario. O sea, son cosas que se hacen a diario. Declarar un hijo, a declararse un acta de función, eso se hace diario, todos los días. Aquí nacen cantidad de niños y mueren cantidad de personas. Entonces no es algo como mucha gente tal vez lo vería como que eso es, no, pero eso es importante. Porque algunas veces a usted no le está tocando, pero hay otra gente que están haciendo diligencia para resolver problemas, y eso le crea un escollo. Entonces ahora la nueva ley ha venido a darle un poco más de holgura, para que la gente pueda resolver su situación y entonces estar ajustado a la legalidad, como debe ser. Bien, mire que ese es un punto que, aunque usted no lo queda bastante importante, que hemos tratado eso del vencimiento de la, ya habíamos hablado de ese tema, el vencimiento de las actas de nacimiento, que era un sinsentido, era completamente un sinsentido. Entonces ya conocemos al Eduardo Vera político, un poquito así superficialmente, su carrera política, picando aquí en todo el gobierno, como estaba diciendo ahorita, y fuera del ámbito público, como fue ya fuera de la parte de funcionario público, ¿a qué se dedica Eduardo? Bueno, en la parte privada, pues como abogado, porque también soy abogado. Que es agrónomo y abogado también. Primero se hizo agrónomo y después abogado. Exactamente, o sea, como abogado, pues nosotros trabajamos la parte de los bienes raíces. Okay. Nosotros vendemos propiedades y también visitamos los tribunales cuando aparece algún caso.
Cuando hace falta. Exactamente. O sea que también, desde ese punto de vista, pues, picamos de vez en cuando. También por ahí Sí, se hace alguito. exacto. Hábleme, porque tengo información de que usted también se desenvuelve un poquito en el área religiosa. En esa línea, ¿cuáles son sus, de pastor de una iglesia? ¿Cuál es el? No, no, o sea, nosotros no somos pastores. Ahora, sí, nosotros nos congregamos en una iglesia cristiana, se llama Jesucristo Fuente de Amor. Está en la Carmen Mendoza de Coniel, casi esquina 27 de febrero. Pues nosotros... Eso aquí casi en la caoba, ¿verdad? No, eso es en el Quiqueya, frente al Colegio Quiqueya, en la 27 de Ok, febrero. 27 de febrero aquí arriba, sí, sí. 27 de febrero, casi, se llama Carmen de Coniel, casi esquina 27, Ok, frente al Colegio Quiqueya. ya, sí, ya me vi. Exacto. Entonces nosotros, pues, desde que ingresamos a la fe, lo hicimos a través de iglesia. Tengo que decir que fue mi esposa la que me... Nos encaminó al... ¿Sabe? Porque ella comenzó primero y yo visitaba la iglesia católica porque yo, desde muy pequeño, mi familia, pues, me introdujeron en la como fe, a todos, en la ¿verdad? fe cristiana, exacto. Y yo hice todos los escalones, o sea, yo recuerdo que ya estando grande, pues hice la primera comunión, después de la confirmación, o sea, en la iglesia católica, Entonces pues, todo su canal. corrí exactamente la mayoría de los sacramentos, como le llama la iglesia católica. La iglesia católica tiene 7 sacramentos, en la iglesia cristiana solamente tenemos 2. Pero yo corrí gran parte de la iglesia católica y luego entonces cuando vine a la iglesia cristiana, al cristianismo, o a la iglesia protestante, como es que se le debe llamar, pues ahí también entonces nosotros nos interesamos por conocer la palabra. Y entonces ingresamos al instituto de la iglesia, se llama Instituto Verbo Divino, el instituto nuestro. Entonces en ese instituto estudiamos teología. Teología hasta se le da el nivel de bachiller en teología. Porque hicimos 2 niveles de teología y un nivel de ministerio, o sea, ministerial. El ministerial es la preparación para que uno entonces pueda ejercer cualquiera de los ministerios dentro de la iglesia. Okay. Entonces, dentro de los ministerios de la iglesia, pues yo he sido copastor del ministerio de hombres de nuestra iglesia. Y también dentro del ministerio de educación he sido el encargado de educación del ministerio de hombres de mi iglesia. Actualmente formo parte de la dirección del ministerio de hombres de nuestra iglesia. O sea, la dirección del ministerio tiene 7 miembros. Formamos parte de la dirección. Tenemos 4 años que formamos parte ya de la dirección del ministerio de hombres. Actualmente tenemos una campaña que estamos dirigiendo todos los martes. O sea, todos los martes tenemos campaña en diferentes puntos de la ciudad. Le llamamos Operación Cornelio, evocando precisamente la situación que se le presentó a Pedro con Cornelio, que era un oficial romano, que realmente Pedro, que saben que Pedro era judío y él no era muy allegado a los gentiles. Entonces, pues, en un sueño el Señor le decía que él tenía que ir donde Cornelio y realmente tuvo que ir a predicarle a su casa, a Cornelio. Entonces, precisamente, evocando eso, entonces nosotros todos los martes estamos en la casa de algún miembro del ministerio de hombres haciendo un culto y llevando la palabra de Dios. No solamente de Cornelio, sino un mensaje de salvación. Sería como si esa persona fuera Cornelio y ustedes son los que van, ¿verdad?, exactamente, a predicar. Como Pedro, que vamos a predicar. Ustedes son los Pedros. Exactamente, o sea, que prácticamente eso lo realizamos todos los martes. Usted que conoce ambas iglesias, ha estado en ambas religiones, ¿a qué se debe esa fuga de talento que hay masivamente ahora del catolicismo al cristianismo? Bueno, lo que te podría decir es que la diferencia entre, diría yo, las dos denominaciones es que la parte del protestantismo
pues se ajusta más a lo que es la Biblia. O sea, tratan de practicar más la Biblia, Más pegadamente. tratan de estudiar más la Biblia, no como diríamos algunos que son confesionales, sino que la parte del seguimiento y apegarse a los principios y las enseñanzas de la palabra, los cristianos le dan más seguimiento. Entonces, los católicos, el problema es que los católicos hasta cierto punto, por una tradición que venía de muy lejos, sabe que en principio la Biblia estaba en latín y en ese tiempo la mayoría de los feligreses católicos no tenían Biblia, o sea, iban solamente a oír, a escuchar lo que decía. y muchos de los sermones eran en latín. Sí. Ya esa tradición ya pasó hace mucho tiempo, pero la práctica se ha continuado, o sea, hay, diríamos nosotros, menos compromiso del credo dentro de la fe católica que dentro de la fe cristiana. Entonces, por eso mucha gente que anda buscando realmente de Dios y quieren estar más cerca, entonces entienden que deben dedicarle más tiempo a la palabra de Dios, estudio, deben dedicarle más tiempo a la práctica de la palabra, y de ahí que mucha gente pues va avanzando de la iglesia católica hacia las iglesias protestantes, a las diferentes denominaciones, porque hay muchas, están los bautistas, están los pentecostales, o sea, hay diferentes denominaciones y la gente pues está fluyendo ahí porque entienden que ahí ya hay un poquito más de rigurosidad y uno tiene que ajustarse realmente y tiene que tratar de despojarse de muchas cosas para poder seguir ese credo. Algo que no se da en la iglesia católica, porque la iglesia católica es extremadamente abierta y la gente puede hacer de todo, porque cada domingo que va a una misa, pues entonces se confiesa y ya todo lo que hizo se borró. O sea, prácticamente esa tradición, pues los cristianos han entendido que no debe ser así, sino que deben ir estudiando la palabra y entonces ir aplicando lo que dice la palabra. Realmente la Biblia es un manual no para leer, sino un manual de vida, un manual para tú aplicar lo que dice. Y de ahí la diferencia. Y por eso mucha gente, pues, que quiere buscar de Dios, entiende que debe dedicarle un poco más de rigurosidad a la palabra. Deben darle más seguimiento a lo que dice la palabra. Entonces, por eso, nosotros entendemos que cada vez que se producen esa fuga de la iglesia católica hasta la iglesia cristiana, se debe precisamente por el hambre que tiene la gente verdaderamente de conocer a Dios. Porque en la iglesia católica la gente va y oye el sermón. Lo que te cuentan. Y después que pasó el sermón para la calle de nuevo hasta el otro domingo, en la iglesia cristiana no, porque hay todo un programa de, diríamos nosotros, de actividades, de ayuno, de uno practicar la palabra. O sea que hay todo un programa de salvación, como es que nosotros le llamamos a las actividades que desarrollamos en la iglesia. Yo he escuchado todo aquí, veo que yo tengo que venir bien preparado, porque usted es un hombre que tiene a nivel de religión, un hombre que se le puede sacar una buena entrevista nada más de ese tema, a nivel político, a nivel agrónomo. Es un hombre que está preparado. Bueno, el Señor nos ha dado la oportunidad de dedicarle algo de tiempo al conocimiento. Hay un tema en la palestra que aunque ya casi nos vamos, no lo puedo dejar pasar porque el tema como que está caliente del momento. Y es el tema de la alianza. Recientemente se anunció una alianza partidaria, el rescate creo que se llama. ¿El PECODC forma parte de esa alianza? Sí, nosotros fuimos el primer partido que hizo un acuerdo con la Fuerza del Pueblo. Fuimos el primero que firmamos un acuerdo para ir junto con la Fuerza del Pueblo al próximo certamen electoral. De manera que nosotros formamos parte de la alianza Rescate de nuestro país. Es algo normal, o sea, en los procesos electorales
regularmente se forman frentes, se forman bloques, donde lo que buscan es acumular fuerzas para entonces enfrentar muchas veces al que creen más fuerte. Y precisamente se producen esos acercamientos. Se producen porque en una campaña electoral, como yo decía ahorita, se va a ganar. Sí. Entonces hay que crear las condiciones para eso. Si tú observas, mucha gente dice que la suma de la preferencia que tenía cada candidato de esa alianza, pues nunca es una suma matemática. Y es correcto lo que ellos dicen, porque la suma no es matemática. En la política, una suma te puede dar menos. O sea, tú puedes juntar dos partidos y esos dos partidos, en vez de aumentar el puntaje, puede bajar. Pero tú puedes juntar tres y posiblemente el puntaje, vamos a suponer, había un partido que tenía un 10%, otro tenía un 15% y otro tenía un 2%. Cuando tú lo sumas, diría un 27%, pero posiblemente ese 27 no sea 27, sino puede ser 40 o 50. Porque las alianzas, cuando se forman, lo que transmiten es una percepción al pueblo de la posibilidad de ganar. Nosotros tenemos un país que en la mayoría de los casos no se vota a favor de, sino que se vota en contra de. Yeah. Y hay una gran franja que tampoco vota a favor o en contra de fulano, no. Tenemos una gran franja que vota por el que ellos creen que es el que va a ganar, porque ellos lo que les interesa es ganar, exactamente. Independientemente del resultado, cómo le vaya a ellos lo que dicen es, ya pasaron, ganamos. Entonces ya ese es su pago. Entonces nosotros tenemos en nuestro país una gran franja que va a votar a las elecciones por la percepción del que va a ganar, porque no quiere perder. Y esa franja también, cuando observa que se junta una gran cantidad, entonces ellos mismos dicen, bueno, por aquí es, porque estos son los que van a ganar, yo no voy a perder. Entonces, cuando tú sumas voluntades, muchas veces, no es la suma de los, diríamos nosotros, de los números fríos que vemos, no. Las elecciones se deciden en la mente de la gente. Entonces, como las elecciones se deciden en la mente de la gente, lo que la gente percibe y ve, entonces eso es lo que crea la mayoría para que ganen unas elecciones, un bloque. Entonces, en estos momentos, nosotros creemos que el bloque que se ha creado, ese bloque, pues, hasta cierto punto va a dar los resultados que la gran cantidad del pueblo está esperando, y es que precisamente gane y devuelve el progreso al país. Realmente eso es lo que mucha gente está mirando. Y en vez de tú sumar los porcentajes que tenían tanto Abel como tenía Leonel Fernández, como tenía Miguel Vargas, como tenía el PQDC, como tenía el BIO, o sea, esos puntajes se pueden multiplicar exactamente, porque la gente entonces dice, si se une toda esta gente, es posible que el presidente se le vea difícil. Y eso se ve lejos, porque bueno, el presidente ganó con un 52% las elecciones pasadas. Y tenía de refuerzo a Leonel Fernández. Hoy no lo tiene. Entonces, ese 52%, si tú ves las encuestas hoy, tú vas a encontrar que en vez del presidente subir un par de puntos, en vez de eso lo que ha hecho es que ha bajado. Sí. Entonces, si tú me dices que un presidente que ganó con un 52% y al día de hoy, 3 años después, el puntaje que le dan la mayoría de las encuestas, diríamos las encuestas que cree la gente, 40 y tanto, no pasa a de un 48%, o sea, está por debajo. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de subir, ha perdido 4 puntos. Sí. Y después de esta alianza, tú puedes estar seguro que posiblemente en vez de 4 ya andemos por 6 o 7 puntos hacia abajo, precisamente porque la gente entonces percibe que si se aliaron los 3 partidos tradicionales que han gobernado el país en los últimos tiempos, precisamente eso puede provocar que el PRM y su gobierno puedan perder las próximas elecciones. En tanto, ¿no fue un poquito temerario del PQDC que fue el primero? Porque usted me dice, está bien, que se ven que se están juntando, los otros se van sumando,
pero usted me dice que el PQDC fue el primero. ¿No sería un poquito, no fue temerario? O sea, confiar esa alianza con un partido nuevo como la Fuerza del Pueblo, que quedó en un tercer lugar bastante lejos, 6, 7% sacó Leonel en las elecciones Un pasadas. 5.5%, 5 y pico. 5.9. Con un partido nuevo, prácticamente sin estructura, ¿no ha sido temerario del PQDC ser el primero que se sume a esa alianza? Lo que pasa es que si tú observas el panorama político en la República Dominicana, después del 2000, el único partido que ha crecido ha sido la Fuerza del Pueblo. Si tú ves las estadísticas de la preferencia hacia los diferentes líderes y partidos, tú vas a encontrar que el único que ha venido creciendo en los últimos 3 años ha sido la Fuerza del Pueblo. Entonces, si nosotros observamos ese crecimiento y eso se agiganta cuando se comienza a llegar a la recta final, como decía Simón Alfonso en su narración de los caballos, la curva, después de la curva de Paraguay. ¿Qué quiere decir? Exactamente, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, o sea, nuestro líder, el doctor Eliabo Chávez, vislumbró precisamente que en este cuatrenio que viene era casi seguro que Leonel Fernández ganaría las elecciones por el crecimiento que venía teniendo ese partido. Aquí, por ejemplo, la gente dice, bueno, el doctor Leonel Fernández pues tenía un 5 punto y pico por ciento en las elecciones pasadas. Cuando Rafael Correa ganó las elecciones en Ecuador, comenzó con 5.5 cuando comenzó. Y al final del proceso ganó las elecciones. Nosotros tenemos un fenómeno algo parecido. Leonel sacó un 5.9% en las elecciones pasadas a nivel presidencial. Y las encuestas hoy le dan por encima de un 30%. Las encuestas de hoy le dan por encima de un 30%. No importa quién haga la encuesta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el crecimiento que ha tenido ha sido un crecimiento vertiginoso. Entonces, si ha tenido un crecimiento de más de un 500%, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en lo que nos falta para completar, es casi seguro que con la alianza que se hizo, Leonel Fernández es presidente en el 2024. Dicho así, de esa manera ya está, yo me lo estoy cayendo. Cuando viene a ver, me decida por ese lado también yo. Bueno, la hora ya nos va acortando. Para mí ha sido, Eduardo, más que un placer y un honor. Yo, como te digo, voy a tener que invitarte de nuevo porque yo siento que me faltaron temas, me faltó profundizar en algunos campos. No sabía que ustedes, bueno, como me había dicho Evelyn en el cosa, está invitando a un intelectual del municipio. Así lo publicamos en las redes. Y verdaderamente que es así. Para mí ha sido más que un honor tenerlo por acá. Y nada, mil gracias. Bueno, pues un placer para mí estar aquí. ¿Y quiere decir algo a los muchachos antes de despedirnos? Bueno, lo único que podemos decirles es que nosotros pues estamos en el PQDC, estamos trabajando para el beneficio del municipio y también del país. Y lo podemos recibir con los brazos abiertos. Señor lo bendiga a todos. Ay, muchísimas gracias. Que pasen un feliz resto de la noche.